Cuando dos hombres se miran de frente, van a batirse a duelo o a cantar verdades, que a veces es lo mismo. Cuando alguno de esos dos hombres te mira, sabes que va a leerte en lo profundo, que va a saber de tu miedo y de tu coraje más que vos. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Pablo Pinocho Rutel, un fonoaudiólogo al que le gusta cantar y contar. Sabe que el carnaval siempre es una oportunidad para experimentar. Y Daniel Lobito Lagarde, músico, compositor, arreglador, director de orquesta. El integrante de Rada Sol Boys sabe que todos tenemos música. Bueno, para mí hoy es uno de esos días preciosos de programa, porque me encuentro con dos tremendas figuras de la música. Perdón que les diga así, ¿está? Bueno, gracias. Bueno, por lo menos así lo siento yo, de estar conversando con Pinocho Rutel y con el Daniel Lobito Lagarde. Y vamos a hablar, obviamente, de música, de su vida, de qué es lo que están por hacer. Pero tengo una primera pregunta para empezar a conversar. ¿De dónde salen esos apodos? ¿De dónde sale el lobito? Porque no es el lobo, es el lobito. Es que sí, eso es un poco mi familia. Yo sería el lobezno en todo caso. Mi hermano era el lobito. Mi hermano fue el primer bajista del Quinto. Mira. Sí. Que vive en Estados Unidos hace muchísimos años, mayor que yo. Y a él le pusieron Lobito. Entonces a mi viejo, que era también contrabajista, que era músico, le empezaba a llamar el lobo feroz y a mí el lobezno. Pero cuando se fue mi hermano, quedé con el apodo de mi hermano, Lobito. O sea, no lobezno, Lobito. Porque tenían que diferenciar los tres bajistas con el apodo. Pero el que llevó primero el apodo fue mi hermano Antonio. Mirá, o sea que te quedaste con el apodo y con el lugar. ¿Te referís al grupo, al Quinto? Sí. No. Perdón, claro, No. Fue en el Tótem. No, claro, Tótem, sí. Está bien. Sí. ¿Y Pinocho? Bueno, igual, mi hermano Pinocho, yo Pinochito. ¿Ves? Y aparte es un apodo boomerang, porque yo se lo puse a mi hermano, porque él tenía una pareja con la que tenía muchos conflictos, y entonces yo le decía, vos sos un Pinocho pensando en algo... De madera. Sí, desgraciado, viste, con poca posibilidad de... Ay. Entonces yo lo adjetivé, digamos, con el apodo. Le dije, sos un Pinocho, y bueno, y después me conocieron por el hermano de Pinocho, Pinochito, en la Murga La Justa, en el año 84, y ahí quedamos Pinochos. Mirá, ¿de dónde vienen los...? Me quedé un poco sorprendido con esa historia porque... Justo me estaba riendo porque me estaba acordando, hay una serie que se llama Porno y Helado, que hay una banda de rock que sale a buscar un bajista. No, mira. Y lo sale a buscar en el bajo, como si fuera, porque como que los bajistas son el último orejón del tarro, Ahí va, ¿no? sí, Lo salen a buscar por ahí, por cualquier lado para encontrarlo. Pero en tu familia el bajo es algo que viene de linaje. Sí, tuve tíos también contrabajistas. Quizás entre mi papá, mi hermano, un par de tíos, seríamos 5 en total. Fa, Sí. impresionante. El último hermano, ya falleció, el hermano menor mío, fue el único que rompió la tradición y se dedicó a clarinete y saxo. Sí. Pero hasta que llegué yo, bueno, inclusive yo mismo, bajista. Sí. ¿Hay alguna relación especial con el bajo o es simplemente porque está en casa? No, bueno, o sea, yo me crié con trabajos, ¿no? Y mi papá, como era el oficio de él, porque así lo veía él, el hijo tiene que seguir el oficio del padre. Por eso mi hermano mayor, músico, yo también, y mi otro hermano también. Mirá. Sí.
O sea que... Era como una especie, como te digo, ¿viste? El zapatero que quiere que su hijo... Ya sea, en esa época no se veía la música, quizás en otras ramas del arte también, no lo sé, pero digo, en la música, los que vivíamos de la música, éramos profesionales de la música, era un oficio, un oficio. Había que tocar lo mejor posible para tener trabajo. Ese era el único fin. Así nos crió mi papá, mi hermano y a mí. Y sí, heredamos esa forma de encararlo, ¿no? Como un oficio. Y es muy lindo encararlo así. No me interesa, ya sea la música como, oh, soy músico. No, tengo que ser buen músico para vivir de esto. Y ya está. Aparte de esa experiencia de Totem, de la que seguramente vamos a hablar un poco más, sos de esos músicos que te contratan de varios lugares, o lo eras, o sí. Es lo que hice toda la vida. Sí. A veces armaba mis propios grupos, por el placer de hacerlo. A veces funcionaban bien y a veces no, pero entonces contaba siempre con mi trabajo profesional para poder seguir con la música y no quebrarme demasiado si hacía alguna experiencia mía no funcionara, qué sé yo, ¿no? O sea, lo primero era tocar. Tocar. Bien, perfecto. Bueno, y vos sos me sorprendí con que eras fonoaudiólogo. Sí, sí, pero hace poco tiempo. Hace algo así como 5 años Mirá. que me recibí. Me dedico al área de la voz, a la rehabilitación vocal y a la parte de audiología. Porque es una carrera muy vasta que tiene varios caminos dentro de la misma carrera. Y bueno, después que uno termina, va agarrando para diferentes lugares. O sea que, pero estás trabajando de eso. Sí, sí, estoy trabajando, sí, sí. Y me apasiona. Bueno, siempre me interesó mucho la voz, además de ser mi herramienta principal, junto con la lapicera en algunos casos. Y bueno, y resolví ya veterano ponerle título a un montón de cosas que creía que sabía y que estaban en la teoría. Y bueno, con esa intención me metí en la carrera, que fue una montaña empinada, porque la hice de grande, con gurizada que tenía la edad de mis hijos. Pero afortunadamente pude terminarla y la verdad que está bueno. ¿Y cómo juega eso de repente? Vas a una murga y le decís a alguno de los muchachos, escuchá, tenés que poner la voz de tal forma. No, es lo último que haría. Hacer terapia ahí. Sí, no, o sea, no puedo mirar dentro del carnaval con esos ojos, salvo que algún compañero, alguna compañera me pregunten algo que pueda aportarles. Pero aparte el carnaval tiene una forma de canto justamente que está fuera, lejos de todo lo que podría ser prevenir una patología vocal, por la forma de emisión, por el volumen con el que se canta, por el timbre, por el golpe vocal. Es todo lo que uno debería aconsejarle a una persona que no haga cuando va a cantar. Y sin embargo, bueno, yo de alguna manera también lo hago, aunque conozco una parte de lo que no. La forma de emisión cuando estás en un coro, no tenés mucha alternativa. Así que dale. Sí, con cuidado, ¿no? Porque aparte, bueno, el paso de los años pasa factura como en todo, pero en lo vocal también pasa un desgaste, en mi caso, de 40 años de estar cantando y de un montón de veces salir en carnaval, que es una tarea muy exigente, vocalmente muy exigente. Sí, porque son muchas horas y muchos cambios incluso de sí, de temperatura, clima, ¿no? Sí, de clima. Y muchas horas, esta cosa de subir de un tablado y subir a un tablado, bajar, ir a otro, bañadera, ventanillas. En ese sentido es muy cruel el carnaval. Pero bueno, también es un poco lo que decía él. Se va generando el oficio del carnaval y el oficio del cantor, que tiene una parte muy hermosa y otra muy ingrata, que es justamente esto, ¿no? O sea, para cantar tenés que estar bien de la voz. Sí. Y no siempre estás bien, Claro. ¿no? O tenés tos, estás resfriado. Es complicado. Es como yo miro para atrás y una vida entera cuidándome para poder hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Cosas que de repente son más chiquitas, que vos la podés llevar de otra manera, y cosas que son un poco más grandes, que una semana antes tenés que empezar a tomar determinados recaudos para poder llegar bien.
El Lobito decía que en la casa estaban los contrabajos, el padre era contrabajista y de ahí salió toda su experiencia musical y su oficio además, ¿no? Sí. Y me quedó para... Ahora te lo pregunto. Y en tu caso, ¿cómo llega el canto o la murga? Si no sé cómo llegan. Sí, no, en mi casa no estaban los contrabajos, estaban mis tíos, que en todas las sobremesas tomaban un botellón de vino y arrancaban a cantar la trupa teñense y las murgas viejas, y mi abuela, que cantaba tangos, no era cantante ni nada, pero le gustaba cantar en la sobremesa. Me quedó un tango para toda la vida, se llamaba El Ciruja, que lo cantaba mi abuela. Entonces, las sobremesas de mi infancia eran trupa teñense, un Real 69, mi tío el Negro Muniz, que salía en los curtidores de hongos, y bueno, alguna zarzuela. O sea que yo crecí escuchando esa música, más lo que escuchaba de discos en una época oscura del Uruguay, que bueno, que me hizo conocer voces que van conmigo hasta el fin de mis días, seguramente. ¿Y cómo llegaste al carnaval? ¿En qué momento aparece algo que es una murga? Y apareció Falta y Resto. Escuchando la radio, a veces uno habla y es difícil transmitirla a las nuevas generaciones, que hoy hablábamos antes de entrar, que antes no había nada. O sea, o tenías el disco o te esperabas para grabar. Claro. En emisora del Palacio y ponías rec y play y a veces te lo pisaba el locutor y decías ¡no! Entonces, escuchando Falta y Resto de sus primeros años en la radio, me volvió al carnaval, porque yo de niño fui mucho a carnaval, pero nunca pensando en subirme a un escenario en esa fiesta maravillosa. Sin embargo, la Falta me tiró para arriba. Y bueno, después increíblemente en el año 85 tuve una invitación de la Falta y formé parte del grupo durante muchos años. Pero ya cantabas, o sea, Sí, ya cantaba. Ya cantabas. Ya cantaba. No, me quedé pensando hoy eso, porque tiene algo como cuando vos decías como heredado, ¿no? Que el padre quiere que su hijo sea tan artesano como él. Ahí está. Es como hay una artesanía, ¿seguís aprendiendo? ¿Seguís estudiando o ya tu experiencia te lleva a que...? No, yo sigo tocando y practicando en casa, sí. Componiendo inclusive. No, la música es mi vida, qué sé yo. No hice otra cosa además. Ya sea lo que hago, no quiero decir lo amo, pero digo, estoy bien con lo que hago. No quiero exagerar tampoco, por eso digo, estoy bien con lo que hago. No, me refiero en el sentido de que, claro, que de repente después de tantos años, ¿no? Capaz que bueno. No, pero ya sea, nunca dejas de estudiar. Vos practicarás tu voz también, me refiero. Sí. Uno no deja de hacer de lo que vive, ¿no? Y cada vez uno crece en años, entonces se tiene que poner más exigente también para poder seguir estando allí, ¿no? Y poder seguir trabajando como músico. Claro. Sí. ¿Y cómo llegas a Tótem? Mirá, yo estuve tocando en el año 70 en el Canal 10, formaba parte de la orquesta de Canal 10. Eran 6 días por semana, contrato por un año, otras épocas. Qué maravilla, pero para todos los programas, para... No, estábamos con un programa que se llamaba El Millonario, que iba de domingo. El sábado era el único día que no había programa, porque el domingo era la final, de lunes a viernes, donde se presentaban los cantantes, y el domingo era el fallo ya definitivo de los ganadores, etc. Era un programa de canto, un concurso, ¿verdad? Y como te digo, estuve durante todo ese año, prácticamente todos los días en el Canal 10, y en algún momento vinieron a verme al canal. Ya sea, hacíamos el programa al mediodía, luego ensayábamos a la tarde para el día siguiente, y así cada día. Y llegaron en un ensayo Eduardo Uceta y Rubén Rada. Me dijeron que estaban armando un grupo, que habían llegado de Brasil hacía poco y querían hacer un grupo porque durante el tiempo que estuvieron en Brasil estuvieron componiendo cosas los dos, y si me interesaba integrarlo. Y le dije que sí, pero que tenía mucho trabajo yo. La verdad, yo trabajaba muchísimo. En esa época se laburaba mucho como músico. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, bueno, luego me junté con ellos, empezamos a mirar temas y me gustó.
Y poco a poco trataba de ir metiendo ambas cosas, lo que yo ya venía haciendo como laburos y lo del tótem, que por un lado me exigía mucho también. Y entonces no estaba muy convencido, pero qué sé yo, me entusiasmé, me hice muy amigo de Rubén, aunque ya lo conocía de la época de mi hermano, porque mi hermano ya había trabajado con él, me hice muy amigo de Galetti, el baterista, e hicimos un buen trío ahí dentro del grupo, pero nos empezamos a ver todos los días. Rubén me despertaba a las 10 de la mañana cuando nos habíamos acostado a las 6 de la madrugada. Lobo, tengo un tema. Me prendía la luz de mi dormitorio, ¿viste? Yo, ay, negro, le digo, nunca dormís vos, le decía. Y entonces agarraba la guitarra y yo me tenía que sentar en la cama y ahí mismo, entonces me empezaba a cantar lo que se le había ocurrido y yo ahí tenía que empezar a armonizar el tema. Así te diría que cada día. Después a la tarde nos íbamos a la casa de Galetti, que vivía en La Teja. A veces íbamos a jugar a las bochas, al arbolito. Al arbolito. Ahí en la Plaza La Fone. Empecé a hacer una vida con ellos dos, que nunca se me hubiera ocurrido, porque para mí la música era cumplir con el horario y con los lugares donde tenía que tocar. Yo no era amigo de los músicos, ¿entendés? Sí, sí. Pero en el tótem me hice amigo de estos dos. Entonces ya eso me gustó. Y nos hicimos amigazos durante muchos años. Después hicimos un grupo con ellos dos que se llamó El Gula Matari, con el que lamentablemente no llegamos a grabar nada, aunque Rodolfo Fuentes me dice que algunas cosas se grabaron en Sondor, pero que habrán desaparecido, qué sé yo. Y también seguimos, como te digo, hasta que en el año 73 Rubén se fue y yo también del país. Nos fuimos los dos en el 73. Un poco tiempo después, Roberto Galetti, yo ya estaba viviendo en Suecia, y Roberto Galetti se vino a Suecia conmigo. ¿Vos te vas exiliado? No, arranqué un poquito antes del golpe. Lo que pasa es que después ya no me dieron papeles. Claro. O sea, ya no te renovaban el pasaporte, y entonces tenías que apelar yo qué sé, a lo que fuera. ¿Pero siempre estuviste en Suecia o tuviste una No, en Suecia viví 3 años. Donde tuve, en definitiva, mi exilio legal fue en Francia, y en Francia viví 13 años. Sí. Y luego, por la música misma, al tocar con tantos grupos, estuve de gira muchísimo tiempo, viajando, con distintos grupos, ¿no? Y conocí mucho. Pero bueno. Y ahí, en uno de esos conocimientos, me mandaste un disco de regalo. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Sí, hablamos por teléfono, me acuerdo, sí, tal cual. Sí, qué bueno. Nos escuchaste en la radio, yo creí que estabas en Holanda. Sí. Y te mandaste un mensaje con un comentario. Es verdad, sí. Y charlamos, en teléfono, sí, es verdad. Bueno, muy bien. Y bueno, vos ya me contaste cómo llegaste a La Falta. Sí. Y vos que sos más joven que nosotros, ¿ubicás toda la música, todo ese mundo de la música que él te habla? Sí, ubico. Estamos ahora metidos en un espectáculo que habla sobre la música popular, sobre la historia de la música popular. Entonces, más allá de lo que uno empieza a aprender, de tener la suerte de haber estado, de cruzarse, ¿no? Con Jaime Ross, con, Popo Romano, Hugo Fatoruso, Laura Canoura, un montón de gente que muchos de ellos los veías de abajo y pasan a ser colegas un día. También a través de la lectura, ¿no? Que uno piensa en 10 años. Yo le preguntaba recién afuera si el quinto era del 67 por ahí, y después el quinto, Tótem y Opa, por otro lado, en una década está toda esa música que para mí es como fundacional de la música del Uruguay de hoy, atravesada por lo que había antes, ¿no? Seguramente, pienso yo, en el candombe, y lo he escuchado a Rada hablar de Pedro Ferreira, ¿no? Que nació en el 1910, y Romeo Gavioli, que es del 13. Entonces, la generación de ellos, que para mí son mis héroes, uno de mis héroes está acá conmigo, que fue fundacional y que fue atravesada por un montón de música que ya venía, y es como si pasara por una gran máquina y se transformara en otra cosa, ¿no? Las nuevas generaciones hoy, la gurizada joven, de verdad, está haciendo candombe beat y está utilizando muchas cosas que fueron un descubrimiento en la época de ellos. Muy bien. Ese espectáculo es Botella al Mar, que tiene como ejes cantar y contar, y van a estar el 20 de julio en la Sala Citarrosa. Es verdad. Es así. Junto a Gonzalo Durán, Jacinta Berbejillo y Pablo Leites,
nos va a acompañar esa noche el coro Panambí, que son 25 artistas en escena, y la violinista Cintia Núñez, que viene desde 33 a hacernos el honor de tocar con nosotros. Y el Lobito presenta el nuevo disco de los Radas All Boys llamado Manos el 30 de julio en la sala Hugo Balso del Sodre, candombe, ritmos sudamericanos y groove jazzístico. ¿Está bien dicho? ¿Groove jazzístico? Sí, está bien. ¿Sí? Groove, ¿Está bien? sí, sí, es el clima, la cosa. Sí, sí, el groove. Está bien. O sea que los dos tienen por delante espectáculos para que la gente pueda, si lo desean, poder ir a verlos. Vamos a hacer una pausa y quiero que me cuentes un poco qué es esto de un grupo que es un trío, ¿no? Sí. Es un trío que te lleva el nombre de un músico, Dale. ¿no? Que me parece una cosa muy interesante. Ya volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Pinocho Rutén y Lobito Lagarde. Cuando estábamos conversando recién, bueno, yo cuando quiero o quise decir algo como para presentar, dije, bueno, vienen de dos palos diferentes, ¿no? Que no sé si está bien dicho. ¿Ah? Creo que no. Sí. Creo que no. Bueno, capaz que en la ejecución de, Discutan. en la ejecución de lo que hacemos sí, pero en esto que hablábamos recién no. Todo está atravesado por todo. Sí, sí. Y aparte yo estoy haciendo un repertorio con este trío, aunque tenga el grupo jazzista, pero son temas de Rubén Rada. Claro. Digo, que forma parte de lo que vos decís, de la música nuestra. Digo. Sí, sí. No estoy tocando temas de John Coltrane o de Miles Davis. ¿no? Claro. Estamos tocando temas de Rada. Claro. Sí, creo que por eso estamos más o menos... Sí, en ese sentido sí. Sí, ahí va. Porque, porque en definitiva, ahora que yo te preguntaba, bueno, ¿cómo es eso de un trío que hacen temas de Rada? Bueno, es un homenaje a Rada. Es un homenaje a Rada, Sí, sí. sí, por eso de Rada Soul Boys, que somos los viejos amigos de Rada, ¿no? Rada Soul Boys. Aunque suena a club de rugby. De o algo, rugby, de también. rugby, sí, sí, sí. Vos sabés eso. Bueno, los salieres de Charlie me dicen. Claro. Claro, tal cual. Pero es un homenaje a Rada. Aparte el primer disco que sacamos en el 2017, que con ese tuvimos el premio Graffiti al mejor disco de jazz del año, dice homenaje a Rubén Rada. O sea que... Fue Rada el día que lo presentaron. O un día. No, fue muy, muy loco esto porque hicimos el homenaje a Rada y el concierto inaugural lo hicimos en la casa, el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Sí. Y Diane Denoir le avisó a Rubén, pero no nos dijo nada a nosotros, a los músicos. Y cuando vino el momento del show, estaba Rubén sentado ahí en la primera fila y fue bárbaro. Estábamos tocando sus temas, homenajeándolo a él, qué sé yo. En un momento él subió al escenario, se cantó un tema con nosotros, la gente loca la vida. Y el mismo negro nos dice, chicos, ustedes internacionalizaron mi música, dice, ustedes tienen que grabar esto. La intención no era esa, la intención era reunirnos para hacer un homenaje a Rada y chao. Porque los tres habían sido músicos de él. Claro, tal cual. Tenés que ver que Nelson, por ejemplo, el baterista, lleva 26 años ya con Rubén tocando. Luego Ricardo Nolé fue el pianista de Rubén durante todos los 80s en Argentina. Y yo tengo la historia de Totem con Rada y Gula Matari, ¿no? Por eso digo, somos tres de distintas épocas, pero que tuvimos mucho que ver con el negro, ¿no? A los otros también los iba a despertar de mañana para decirle... No sé, eso no lo sé. Pero al menos a mí sí. Y creo que a Mateo también le hacía un poco eso también, cuando se juntaba con Mateo. Vos decís que el jazz es poesía. Poesía musical, que Poesía musical. Sí. Aunque hay letras también. Sí, también. Pero vos sabés una cosa, los temas de jazz conocidos, con letras, etcétera, no fueron temas de jazz.
sino que los jazzistas agarraban temas que estaban de moda, ya lo hacía Louis Armstrong eso, que ya eran populares, que no eran de jazz, y los llevaban al jazz. O sea que no es nuevo eso de llevar al jazz otras músicas. De ahí que los grandes temas de jazz cantados vienen de los teatros de Broadway, de aquellas obras que duraban meses y meses, con música de excelentes músicos, pero que no eran músicos de jazz. Pero luego se convirtieron esos temas llevados al jazz en los estándares de jazz. Porque los músicos... Es que el músico de jazz no es tanto de componer, aunque hay grandes compositores de músico de jazz, sino de tocar, de improvisar. Y entonces le venía bien agarrar temas de otros lados y llevarlos al lenguaje del jazz. Ahí está. A grosso modo. A grosso modo. Sí. Que es un poco lo que vamos a encontrar en este disco. Claro, porque son temas... La mayoría son instrumentales, pero Rada participó en el primer disco, también participó en este que salió. Y va a estar también el día del concierto. Qué lindo. Qué jugador Rada, ¿no? Habría que hablar solo. No, claro, ahora que él nombraba 3 músicos, contándose él, por supuesto, que tocaron con Rada o que tocan con Rada. Claro, ves la carrera de una persona que es... Siempre ahí, siempre estuvo. Siempre, permanentemente en la música uruguaya, sí. Dando... Y sigue. Flor de manera permanente. Tal cual. Y sigue, ¿no? Y sigue. Tiene un espíritu notable, ¿no? Maravilloso. Aparece por todos lados, ¿no? Maravilloso. En lo que vos pensás o hablás de la murga, yo leí una frase tuya que me impactó mucho. Haces de alguna manera una comparación entre la murga y el flamenco. Y decías algo así como que es un enorme grito de dolor. Sí, creo que se asemejan mucho. Vos decías que viene de las clases bajas, salió de las clases bajas, entonces tiene razón de ser. Sí, primero por la pureza del género, justo en esto que hablábamos de la técnica vocal, ¿no? ¿Cuál es la técnica vocal del flamenco? Quizás hay una técnica vocal, no lo sé. Pero también me parece que es un canto arriesgado, un canto fuerte, y que también, al igual que en la murga, yo creo que está atravesado por el dolor y por esa cosa de algo que va de generación en generación, ¿no? Si bien ahora hay talleres de murga o se escriben partituras de la batería, ni que hablar de los arreglos, sigue siendo una expresión que se aprende al borde del tablado. Porque vos ves a alguien bailar murga y te das cuenta si está dentro de la película o afuera. Podés tener mucha intención de querer estar, pero hay algo que, no me preguntes qué es, que se trae. Y en el flamenco supongo que pasa igual, ¿no? Los relatos de Paco de Lucía sobre Camarón de la Isla son toda de esa naturaleza. Él relata en un documental que él lo escuchó cantar una vez porque se lo habían recomendado y que dice, no me pasó mucha cosa. Y que una noche iban de bar en bar y desembarcaron en el patio de la casa de Camarón, que ya había amanecido, y que Camarón se puso a cantar y que Paco de Lucía dijo, la pucha. Esto es un extraterrestre, que no lo había visto antes, ¿no? Entonces viene a través de generaciones y de músicos que van cruzando. Bueno, Rada, el caso de Jaime Ross, en relación a lo que ha hecho con la murga, que es una transformación en la murga canción, que la empezaron los olimareños en Todo detrás de Momo, que capaz que ahí está el embrión, pero que después queda ahí y lo toma Jaime y pasa la guitarra, la marcha camión. Y ambas expresiones, el flamenco y la murga, provienen de las clases bajas. El carnaval es una fiesta, pero hay mucho dolor escondido, como supongo que debe haber en el candombe, en las expresiones populares, ¿no? Entonces, se asemejan. Yo veo como un espejo muy grande entre ambas. Decías que ahora hay partituras para la batería, los arreglos vocales, etc. ¿Hay riesgo en esa evolución de perder la esencia del carnaval? En esa no.
En esa no. En esa siento que hay patrimonio, que hay futuro, porque alguien va a poder leer un arreglo del Pitufo Lombardo, por ejemplo, dentro de 50, 60 años. Las baterías no todas tocan y saben escribir música, pero sin embargo hay una gran cantidad de gente que sí, y eso no te hace perder el swing de tocar, ¿no? Porque a veces está esa cosa que decís, no, vos tocás el redoblante de una murga, pero si sabés leer te enfriás, ¿no? Yo tuve un gran amigo que fue el redoblante número 1, que fue Ronald Arismendi, que él me decía, yo no quiero aprender a leer música porque capaz que me transformo en una cosa que no quiero ser. Era un defensor acérrimo de no pisar el lado académico. Entonces yo creo que ese lado no hace que el carnaval corra riesgos. Ahora hay todos otros lugares que sí, donde yo creo que a veces está al borde de perder la ingenuidad que tiene que tener un murguista o una murguista, que es, no dejas de ser fulanito que vas al puesto del barrio y en la noche te vende peluca haciendo humor. Sos esa misma persona. Y el carnaval a veces se ha puesto tan profesional que me parece que corre un riesgo ahí. Pero ¿te referís a posturas individuales o a la corrección política o...? Bueno, la corrección política es una de ellas. Estamos en un momento de corrección política para mí extremadamente peligrosa, sobre todo en los terrenos del humor, donde se llega el momento en que uno se autocensura cuando está escribiendo para carnaval. Estás escribiendo humor y decís, si digo esto, me van a saltar de acá. Seguís, si digo esto, me van a saltar de allá. Y no se puede escribir ni humor ni nada. Es como si tuvieras que hacer una composición musical y hay notas que no podés usar. ¿No? Entonces creo que ahí el carnaval está corriendo un riesgo. No es una censura oficial, pero es una censura al fin también. Es la peor, que es la tuya. Es la tuya. Pero eso también tiene que ver con el crecimiento y la difusión que ha tomado el carnaval a través de la televisión. Porque quizás antes una murga podía decir cosas que no eran tan impactantes porque de repente no se enteraba tanta gente, no sé. Sí, no lo sé. Sé que sobre todo en los terrenos del humor, reitero, es ahí donde me parece que corremos riesgo, porque carnaval justamente por su esencia, yo miro el desfile los años que salgo, que he salido, y ves toda esa cantidad de adultos y de adultas disfrazados, y te da miedo, ¿no? Porque esa gente después anda suelta por la ciudad. O sea, no es que están ahí y después se van a su casa. Después viene todo ese peregrinar durante 45 días. O sea, tiene un esbozo, una cosa de locura, Claro. Que justamente es eso. Bueno, los corsos de la época de ustedes y de la mía, ¿no? Las mascaritas que te hablaban con voz de otro y te hacían chistes con cosas que eran tuyas, pero vos no sabías quién era. El carnaval tiene que tener un poco de ese misterio. Y cuando te pones en esa cosa pacata, correcta, lo perdés. Ya. Lo perdés. Tiene que ser una mancha en la tela, porque si no, no es carnaval para mí. Sí, sí, claro. Muy bueno, muy ¿Vos bueno. tenés algún vínculo con el carnaval? De Es niño, un de infantil niño. que descubrimos hace unos instantes. De niño, sí, vivía en el mismo edificio que Cachela. Antonio Casaravilla era su nombre verdadero. Y en los años 50, yo soy del centro. Y en ese momento vivíamos arriba del diario Acción. Y Cachela también era... Ay, ¿cómo se llamaba la gente que llevaba los diarios? Canillita, No, los que van con la camioneta. No me acuerdo. repartidores. Tenían otro nombre, pero no me acuerdo cuál era. Los canilludos. ¿eh? No. Ay, qué horrible que no me acuerdo. No importa. Pero entonces yo amaba a los asaltantes con patente. Claro. Porque tenía al director viviendo en el edificio, que era, aparte de su esposa, era mi amiga de mi mamá, qué sé yo. Y a veces me sacaban de mascota. Y tenía que hacer los tablados, me pintaban la cara. Yo estaba loco de la vida, era muy chiquito. Bueno, entonces esa es mi relación con las murgas de muy chico. Pero te digo, para mí el carnaval de niño era... me abría todo lo que el resto del año era más bien opaco,
la escuela, qué sé yo. Aparte yo vivía en la Ciudad Vieja, no es un lugar muy amable para vivir. Y el carnaval ahí me abría a otro mundo que me encantaba. Vos sos parte de esta noticia que se ha dado en estos últimos tiempos de que vuelve la falta. Sí, vuelve la falta, que siempre es una alegría. Y este regreso vino con una invitación y voy a estar formando parte del proyecto del Carnaval 2026. Hay una prueba de admisión en el medio, ojalá podamos pasarla y participar. Que ha sido todo muy emocionante, muy removedor, porque bueno, han pasado 40 años y claro, yo no me subo a un tablado con el flaco Raúl Castro desde hace 40 años. O con el Mono da Costa, con el zurdo Bessi un poco menos, salimos por última vez juntos en el año 97. Y después encontrarme con un montón de gente con la que no salí, y bueno, el Pitufo por supuesto también, ¿no? Y son unos cuantos, ¿cómo van a hacer para hacer el equipo? Bueno, somos 18, que tiene la dificultad esa de que al teatro suben 17. Y bueno, ahí hay que hacer algún movimiento. Estamos con mucha felicidad, sobre todo porque el reencuentro fue hermoso, nos hemos cruzado en estos 40 años, por supuesto, un montonazo de veces. Pero cuando te das cuenta que tenés ganas de volver a un sitio donde fuiste feliz, que te dicen siempre no vuelvas a los lugares donde fuiste feliz, ¿no? Y a mí me dan ganas, y descubrimos que tenemos ganas de compartir una hoja en blanco para hacer un espectáculo de murga. Y eso es un montón, porque hay mucha vida en el medio, también nos agarra a todos, como bromeábamos el otro día, nos agarra vivos. Tal cual, tal cual. Que no deja de ser un privilegio a partir de determinada edad, y nos agarra con disponibilidad, ¿no? Con proyectos que se pueden pausar y podés hacer carnaval. Obviamente que vas a cantar, pero también vas a escribir. No, escribir no. O sea, el letrista por excelencia de la falta es el flaco Raúl. Bueno. Él, de alguna manera, me ha abierto la puerta para participar, pero yo estoy limitado a sugerirle alguna cosa porque es mi maestro. Y porque aparte, claro, empezamos a recibir material, tenemos para hacer 3 murgas. Lo que ya tenía escrito más lo que empezó a producir a partir de que se resolvió que salíamos, es impresionante. O sea, tenemos más de 1 hora y media de repertorio que está ahí en la vuelta, que hay que seleccionar lo que va porque todo no entra. Va a dirigir Pitufo. Pitufo. Cuando estuvo acá el flaco Castro, hace, no sé si no fue hace 2 años, no me acuerdo, pero me decía que él escribe todo el día, todos los días. Que todos los días escribe. ¿No? Y que escribe, mira, guarda, tira. Pero que permanentemente está escribiendo, ¿no? Sí, bueno. Que tiene como un ejercicio, y claro, porque lo mismo que la música, la escritura también es un ejercicio. Vos lo decías, es un oficio. Sí, también. claro. Sí, sí. Escribir es también un oficio, ¿no? Supongo vos que Sí. escribís. Sí, es un oficio. Es un oficio. Contactás con formas que pasan a ser tuyas y tenés de repente la facilidad de poner afuera en palabras lo que, por lo menos lo que sentís o pensás, que es un montón. Después, si eso está bueno, es otra cosa, para los de afuera, ¿no? Pero el hecho de tener un puente, digamos, y se hace porque dedicás horas a la escritura. Entonces, cuando vas, encontrás algo siempre. Claro. Sí, no sé si a vos te pasa con la composición. Bueno, yo también hago letras. También. Sí, es verdad. Sí, hago letras también. Sí. Y me gusta escribir, digo, y me gusta leer poesía. Bueno, me gusta leer en general, ¿no? Y me gusta también escribir. Ahora estoy en un momento que escribo mucho. Y es muy bueno, es una válvula de escape maravillosa. Sí. Te relaja un montón escribir. Sacás algo... Te sacás un peso encima. Totalmente. Hay un escritor, Pedro Mairal, que es un escritor argentino, que vive acá ahora en Uruguay, somos muy amigos con él.
Cuando le dije que estaba escribiendo relatos, cosa que no hacía, ya empecé a hacer ahora. Ay, dice, te vas a sentir bárbaro. Él es un novelista consagrado. Ay, te vas a sentir bárbaro, no sabes lo bien que te va a hacer, escribí. Digo, va por ahí la cosa. Y digo, wow, sí, es así. Empezás y todo lo que te va saliendo es maravilloso. Después ves, no sé si será bueno o malo lo que decís vos, claro. Pero al menos vos te desahogás y te sentís mucho mejor es como después. que sacás los fantasmas. Probablemente. Los que te visitan de noche, claro. te lo vas Sí, sacando. es como sacarse de arriba algo, ¿no? Sobre todo cuando tenés un motivo para escribir, ¿no? Tenés que tener no solamente ganas, sino cosas para poner afuera. Pero después que está en el papel, yo obviamente he escrito básicamente para carnaval y algunas obras de teatro, pero donde me siento más fuerte es en escribir para que otros musicalicen. También, sí. Que tengo buenos traductores, porque bueno, he hecho coautorías con Nico Barburu, con El Pitufo, con Gustavo Montemurro. Y si no, escribir para carnaval, lo que puede ser un cuplé, donde hay mucha ficción, o presentación y retirada que son más poéticas, pero que de repente tienen un tema, un eje en el que podés andar rondando. Es apasionante. ¿Y cuándo sale ese libro con los relatos del lobo? Ay, no sé, todavía me da un poco de vergüenza. No, que no te dé Pero vergüenza. en cuanto a la poesía, como te digo, como ya en la época de Totem yo escribí algunas letras, eso más o menos lo hice. O sea que se puede decir que lo que yo hice fue más cercano a la poesía, que serían relatos o cosas teatralizadas, que es lo que me está gustando ahora. Mirá. Pero tengo que afinar el lápiz en todo sentido. Decía Cortázar, creo que decía que para él no hay peor vértigo que una hoja en blanco. Sí. Y sí, tal cual. ¿Viste? Bueno, si para él pasaba eso... Sí, sí. ¿Qué deja para Creo que nosotros? fue, no estoy seguro, pero creo que fue Cortázar que dijo. ¿La hoja en blanco o la mente en blanco? Sí, la mente en blanco. Claro, ese vértigo, ¿no? La Que hoja se pone ahí. Pero bueno, dice que... Cuando se escribe, ahora no se escribe, yo escribo con el celular, qué horrible. Y bueno, está, pero para no perder la idea, ¿no? Sí. Anda por algún lado. Y bueno, está, creo que decía que Galeano andaba con una libreta y un lapicito. No, mira. Sí. ¿No? Y que cuando se le acordaba una idea, sacaba la libreta y con el lapicito Claro. anotaba. Ahora sacás el celular Sí, y tal cual. le pones en Sí, mandas un sí. mensaje. Acordate de un puerto Que te da la opción, no está en blanco, además. El Sí, papel claro, en blanco claro. está. Te está habilitando, Está te habilitando. estimula. Está muy bien. Bueno, los voy a invitar a hacer una pausa y hablar un poco más de música, de qué está pasando hoy, qué pasa con la música joven, que de repente uno siente que alguna cosa rara hacia ella. En un momento nada más. Muy bien. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Lobito Lagarde y Pinocho Rutén. Yo decía cuando empezábamos que bueno, que para mí es un placer enorme, en serio, ya eso se lo digo, no se lo digo en broma, se lo digo totalmente en serio, estar con dos músicos que además representan generaciones y estilos, o no sé, o formas diferentes, ¿no? El carnaval, la murga, el jazz, el fundador de alguna manera, o uno de los fundadores del candombe beat. En la época de Totem decían también candombe beat. Sí, se siguió diciendo, sí, candombe beat. Sí. No era una palabra que nos encantara. No me acuerdo quién le puso No candombe sé, beat. pero era... Pero ya empezó con el quinto eso del candombe beat. Sí. Y luego se continuó con Totem, sí, el candombe beat. ¿Cómo era que era? Totem era... Todos tenemos música. Todos tenemos. Todos tenemos. Ahí está. Chichito Cabral. ¿no? Chichito Cabral. Sí. Vos sabés que Chiche contaba que él vivió en Alemania en fines de los 50. Sí. Y entonces dice que una vez caminando vio Totem, la palabra Sí, Totem. sí, lo leí. Y bueno, después de los años, cuando hicimos el grupo, se ve que le quedó esa palabrita en su cabeza y llamó al grupo Totem. Pero él lo entendía como todos tenemos música. Bueno. O sea, no era por los Totem
No, creo que no. Que venía por otro lado. Supongo, sí. Una belleza. ¿Y cómo se define en un grupo, por ejemplo, el nombre? Bueno, ¿Lo discutieron o fue...? no me acuerdo, che, pero sé que fue Chiche que le puso el nombre ese. Si fue inmediatamente cuando empezamos a ensayar, o ya venían con eso cuando vinieron Rada y Uceta a hablar conmigo, capaz que ya venían con ese nombre, no lo sé. Porque con Chichito ya habían hablado. Y con Roberto Galetti también. Faltaba el bajista y eventualmente un tecladista. Pero yo trabajaba en esa época en una boate de la Ciudad Vieja, que se llamaba El Patio, en la calle Ituzaingó, y tocaba con un guitarrista con el que me llevaba muy bien. Y digo, chicos, no sé si vamos a encontrar un tecladista, pero yo conozco un guitarrista. Y al final Enrique Rey fue el otro guitarrista de Totem, ¿no? Y sí, bueno, hizo la prueba, por así decirlo, y quedó. Y quedó. Tenía una canción en el disco, cantaba. Sí, algo de la lluvia. No me acuerdo. Sí, algo de la lluvia. De la lluvia, sí. Sí. Que me acuerdo que era Linda canción, sí, me acuerdo. Sí. No me acuerdo del título. Bueno, no importa. Pero me acuerdo sí que era notorio que era otra persona que lo cantaba y que si los conocías sabías que era él. Claro, porque Grandote, sí, ¿no? Grandote, sí. Él lo cantó también, es verdad. Sí. Así como Rada, un tema muy importante de Chichito ahí que es Orejas. Claro. No sé por qué no lo cantó Chicher, bueno, lo cantó Rada. Se pusieron de acuerdo. Oreja se llama El perro que la acompaña. Exacto, divino tema de Chichito. Buah, Y impresionante. para mí el mejor candombe beat, ya que estamos hablando de candombe, es Don Pascual, Don Pascual. de Chichito. Ese es el mejor. Yo escucho Don Pascual. Me Tira la encantó línea al agua. Es maravilloso. Es tan sencillo, es una imagen tan simple y a la misma vez te atrapa, es divina. El pescador, ¿no? Sí. Bueno, Orejas también, el pescador con Sí, el también, perro. también. Digo, a Chichito le encantaba ir a pescar ahí en las esplanadas esas que hay entre... El Barrio Sur. El Barrio Sur, claro. Esas, entonces de ahí su apego a la pesca Claro. y sus canciones muy volcadas, ¿no? A esa inspiración. Qué divino. En su cuerpo color yodo de pescador. Hermoso, Sí, sí. hermoso. Yo, el domingo después de Ideas Cruzadas apareció un programa acá en TV Ciudad muy lindo, Sesiones Pegaso, y había una banda que era 235, creo que es el nombre, que hacen rap, si yo no me equivoco, porque yo no tengo muy claro el rap, el trap, me confundo un poco. Pero me pareció fantástico, me pareció hermoso escucharlos y además es una serie de vinculaciones, entre otros con un coro de murga que apareció allí. ¿Cómo se sienten con esa nueva movida, con esa música joven? O no necesariamente ser joven, con esa música que es bastante más nueva y que trae cosas nuevas, me parece. Agradecido por un lado, ¿no? No tanto a la gente que la hace, sino a la posibilidad de poder escucharla. Y después tratando de amacar el cuerpo para tratar de comprender primero, aunque yo creo que la música es muy visceral y no debería pasar todo el tiempo por lo cognitivo, ¿no? Pero entiendo que hay algunas expresiones que si vos no entendés de qué vienen, te resulta, o por lo menos a mí, más complejo poder valorar en su justa medida. Lo que te llega, por lo menos a mí, lo que me llega a la emoción, me llega a la emoción, ¿no? Me gusta Gilda y capaz que hay un montón de cosas que te dirían, pero ¿te gusta Gilda? Y bueno, me gusta, yo qué sé. Sí, claro. Y hay música de Marc Anthony que me gusta. Y podría decir, o capaz que es muy comercial, y no sé, pero lo que me gusta, me gusta. Pero después en este mundo del rap y del trap y de cómo son los armados musicales, ¿no? Ahí sí creo que si vos elevás un poquito el nivel de comprensión de cómo funciona la música en esos ámbitos, ganás en poder apreciar de una manera más justa, por lo menos. ¿Y a vos cómo te lleva? Eduardo Mateo decía, che, loco, Palito Ortega tiene ángel. No, me quedo tranquilo. Y si estabas con él, se agarraba un tema a su manera y lo tocaba y sonaba fenómeno, porque lo llevaba a su huerta, ¿no? Y decía, loco, Palito Ortega tiene ángel. Bueno, el Chocho Lazaroff decía, hablando de Palito Ortega,
decía algo así como, es tremendo compositor. Y entonces él contaba la letra, tirate al agua y en la parte más profunda, y después cuando te hundas, si querés, podés gritar. Y el Choncho decía, Es un poema. o sea, esa letra es increíble. No, estoy hablando de... Es que es así, ¿viste? Toda esta gente que triunfa, que vos crees, pero triunfan haciendo porquerías, a veces no son tan así, no son ya sea, no es tan porquería lo que hacen. Bueno, pero uno mira con prejuicio también, ¿no? Sí, claro, Obvio, por eso. claro, Sí, sí, sí. Y yo creo que podés encontrar siempre una flor en cualquier pantano. O sea Sí. que lo que podés describir como un pantano ininteresante, hay una flor también ahí. Sí. Sí, lo que pasa es que toda esa música que vos estabas hablando ahora, Valdir Ortega, y todo eso, también fue una generación, ¿no? Sí. Que creo que es pre-rock argentino. Sí. De alguna manera, como que fue ese movimiento que además te lo metían en la televisión, porque lo tenías todos los sábados, creo, el Club de Claro, Cali. Después tal cual. venían y llenaban estadios. Ya en Sí, aquella sí. época, yo me acuerdo cuando venía aquel del Johnny Tedesco con los pusos de todos los colores. Sí, sí, sí. Vos no te acordás, pero vos te acordás. ¿Cómo no? Bueno, el Club del Clan, sí, en mi casa había discos del Club del Clan. Pero está toda esa idea de la música comercial, ¿no? Sí. Que es un universo difícil de etiquetar, ¿no? Yo de niño escuchaba a Roberto Carlos, me iba al Paso Molino, vivía en Playa Pascual yo, a comprarme los discos de Roberto Carlos, que tiene unas melodías que son alucinantes. Y sin embargo, en un momento era como que Roberto Carlos de Brasil era lo más devaluado. Exacto, sí. Y Caetano, bueno, podría nombrar un montón de músicos. O sea, hacen así cuando les hablan de Roberto Carlos. Claro. Como que es el padre Sí, sí. de muchos de ellos en muchos aspectos musicales. Sí, sí. Bueno, muy bien. Música y compromiso político. ¿El ARPE es siempre político? Tendría que serlo. Tendría que ser. Tendría que serlo. Al menos tratar de que así sea. Sí. Sí, música sin ideología, con compromiso político. Que no obedezca a una bandera, sino a una forma de pensar. Claro. Para mí ahí hay una delgada línea entre una cosa y otra. ¿Saben que esto termina con un juego de cartas? Cada vez me dejan menos cartas porque... Ah. No hay cartas, atrás de esto hay una pregunta. Y lo único que tiene que hacer es responder. Sí, bueno, me encanta el dibujo tuyo. Bueno. Sí, Wow. Muy bien. muy bien. ¿Quién la contesta? La mía es fácil. ¿La tuya? Sí, la mía creo que es fácil también. Bueno, a mí me preguntan cuál fue mi primer viaje fuera del país, fue a Buenos Aires. ¿Sí? Era chico, pero digo, saliendo del país me acuerdo que fue Buenos Aires mi primer Y viaje. eso fue seguramente en el vapor de la carrera. Ah, sí, totalmente, claro que sí. Qué experiencia esa, ¿no? Sí, y Pasar la noche en el ojo, yo hice Buenos Aires en esa época con los Ariscafo, vapor de la carrera y Causa. Claro, el avión que salía de Colonia. Claro, claro. Sí, sí. Que así se bajaba, porque eran 15 Claro, minutos sí. demoraba en llegar. Sí, solo me acuerdo que estábamos, creo que estábamos con mi mamá esperando el avión, y el avión estaba ahí, pero estaba dentro de un hangar ese avión Sí, sí. en cuestión. Y nos dijeron, no, va a tardar un poco porque lo están arreglando. Ay, mi madre sabe cómo se puso. Yo creo que tenían un avión solo, que iba y venía. Seguramente, Sí, no, seguramente. tenía mucho para No, pero hacer. ojo, Causa era, este que te digo de Colonia no es Causa, Causa era un hidroavión que salía de acá, Ay, de Montevideo, No, con patas. no, pero eso... La compañía era Causa. Sí, sí. Mirá. Sí, era un Me hidroavión. acuerdo que había un hidroavión, pero no. La compañía era Creo que Causa. nunca llegué a verlo. Ah, bueno, sí, yo sí, Causa. sí. Salir de agua y llegar al agua. Qué fe, qué temor, por favor. Pa, ni me digas. Bueno, ¿recordás una película de tu niñez? Bueno, recuerdo Bambi, que la vi en el cine Arizona. Más triste que... Sí, es un bajón. Por favor. Un bajón. Horrible, horrible, horrible. No me acuerdo la trama, pero sé que era un disgusto atrás del otro. Y después Charles Chaplin. Todo lo que era de él era bienvenido. Pero como película de ir al cine, en aquella época sin pop ni nada, ¿no?
yo le preguntaba a mi nieto Valentín, ¿por qué compras pop para ver? ¿Y por qué ver una película, abuelo? Claro, ¿Cómo no voy a claro. comer pop? Sí, sí. ¿En qué momento se unió una cosa con la No, otra? y se invirtió. Voy a comer pop y ver una película. Mi hijo cuando era chico compraba el pop, pero no podíamos comerlo hasta que empezara la película. Él no nos dejaba comer el pop, porque para él el rito era, cuando empieza la película empezamos a comer pop. Ahí va. Mirá. Esas cosas, ¿no? De los chicos. Bueno, muy bien. Pinocho, Botella al Mar, espectáculo que tiene como ejes cantar y contar. El 20 de julio en la Sala Citarrosa, el Lobito bajista, bueno, vas a estar con el nuevo disco de los Radas All Boys, Manos. Estuve mirando, qué linda que está la... Divino, sí, sí. No sé cómo se llama eso. La gráfica La- del disco, decimos la gráfica del disco. pero tiene como un movimiento. El movimiento quedó muy lindo, excelente. la verdad. Sí, sí, No, sí. me gustó muchísimo. Así que bueno. Y Manos es un tema, la letra es mía y la música es de Rada. Y la música es de Rada. Sí. La letra es un tema de Totem. Y la letra es mía. tuya. La letra es mía, sí. ¿Es la de dedos? ¿Un dedo? No. No, esa es de Uceta y Rada, dedos. Sí. No, esta es manos, dedos, manos. Sí. Sí, es la- Sí, es la esta es dedos. manos, sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Cerca. El 30 de julio en la sala Hugo Balso del Sodre, con candombe, ritmos sudamericanos y groove jazzístico. Así que bueno, ya sabemos lo que los pueden Muchas encontrar. gracias. Para mí fue un gusto. Para mí Igualmente. también. Estar con los dos. Divino. No, Muchas en gracias. serio. Lindo momento. Vamos a darnos para adelante. Sí. Si no nos damos para adelante, ¿quién nos va a dar para adelante? Así que gusto, bueno, gustazo. tenemos para disfrutar y la gente yo sé que va a disfrutar mucho de eso. Así que a ustedes los agradezco que hayan estado ahí, que nos vemos la semana que viene para conversar, para nosotros conversar, es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.